Bueno, mis fonotequeros, aquí estamos pues para el siguiente episodio de la fonoteca de Augusto. Mi fonoteca, tu fonoteca. Hoy les voy a dedicar el programa, el episodio, que lo vamos a dedicar a un disco en particular que acaba de cumplir hace pocos días 55 años de su publicación. En el año 1970, exactamente, este disco fue editado. Y en su momento causó una gran polémica y una gran controversia en el mundo pop rock de la época. A nivel global fue un bombazo. La noticia, las circunstancias que rodearon el lanzamiento de este disco de lo que les voy a hablar a continuación. ¿Okay? Y es que les estoy hablando pues me permito por aquí lo tengo al ladito, se los voy a mostrar. El famoso disco de las cerezas. Aquí en Venezuela, a estas cerecitas, en Venezuela aquí les decimos semerucos, ¿ok? Pero bueno, es el disco de las cerezas, del mesón con el bol de cerezas. No me refiero a otra cosa, es una edición Odeón amarillo original, primera edición en Venezuela de 1970. Ahí tienen el título, McCartney. El primer álbum, esta es la primera edición venezolana, y le vamos a dedicar el especial hoy al primer álbum de Paul McCartney, el álbum que marcó el fin de los Beatles. ¿Ok? ¿Por qué la polémica? ¿Por qué generó tanta polémica el lanzamiento de este álbum en su momento? Ya la banda se había disuelto unos meses antes, como se supo después. ¿Okay? Me permito aquí. Primera edición, ¿ok? Odeón Amarillo. Los discos de los Beatles Odeón Amarillo son ediciones del año 70-71. Hablaremos posteriormente un poco de eso. De la discografía de los Beatles en este logo. Que lo distribuía para ese momento la licencia de EMI. La tenía aquí en Venezuela la compañía Corporación Los Ruices. ¿Ya? Bueno, continuando con la historia en cuestión. Bueno, lo que rodeó la polémica fue porque con el lanzamiento, o sea, aunque el grupo ya de facto había dejado de funcionar en el último trimestre, se puede decir, del año 1969, ¿ya? Habían grabado Abbey Road, ya Let It Be estaba por ser publicado, y hubo una batalla dentro de Apple Records, de la compañía de los Beatles, por ver quién lanzaba qué disco primero. Estaba un primer disco, el disco de Ringo Starr, estaba listo para ser lanzado y se estaban programando las fechas de lanzamiento de cada disco. Y Paul quería lanzar su disco, pero también estaba muy cerca el lanzamiento del último álbum de los Beatles, Let It Be. Eso ocasionó más disputas de las que ya existían dentro del seno de la banda y bueno, fue como la controversia final. ¿Ya? Y bueno, salió McCartney, álbum donde Paul toca todos los instrumentos. Voy a mostrarles aquí una curiosidad de que de Venezuela. Esta es otra edición, pero es promocional. Tiene un sello de caucho aquí que le colocaban en el label para indicar que era un disco de promoción. Los discos promocionales, pues, los primeros que salían para ser distribuidos entre gente de la prensa y de la radio y la televisión de la época, ¿ok? Esto es una copia promocional de Venezuela del disco McCartney, de este álbum McCartney. También Odeón Amarillo, primera edición. Bien, continuando con las anécdotas, que Paul tocó todos los instrumentos en el disco. Un disco muy personal, muy bonito, muy sencillo, muy simple, una vuelta contra la superproducción que había sido Abbey Road. Este disco pues contrasta muchísimo, ya que es un estilo más simple. Es Paul tocando todos los instrumentos y es una grabación, como él mismo lo dice, casera. Fue una grabación hecha en su casa en Escocia. Ok, aquí les voy a mostrar. Y hay una particularidad con este disco, ya les voy a ir comentando. Esta es una edición muy rara, una edición de principios de los 80, ok, finales de los 70, principios de los 80. Es una edición que creo que no sé si la mostré en algún momento. Es una edición ya de los 80, de finales de los 70, principios de los 80, porque ya muestra el código de barra, ok. Esto fue a partir de los 80, fue como una regla, ya.
el código de barra. Y es una edición, una reedición hecha en Estados Unidos por el sello CBS Columbia. ¿Ya? Una reedición. Cuando Paul salió de EMI, firmó en Estados Unidos con el sello CBS, y dentro de las cláusulas del contrato, pues en el año 77, creo, 77-78, cuando Paul firmó con CBS en los Estados Unidos, 76, 77, 78, de ahí no pasa. Una de las cláusulas era que ellos iban a publicar, a reeditar toda la discografía que Paul había hecho como solista durante los 70, pues, o sea, sus discos como solista fueron editados por CBS, los discos de Wings, ¿ok? Hasta el momento yo tengo, de los discos de Wings, me falta solamente en este logo CBS, yo tengo McCartney, aquí está, McCartney, me falta, tengo Wildlife, Retro Speedway, Venus y Marte, creo que hasta allí, hasta Venus y Marte. No sé si Wings at the Speed of Sound, si alguien sabe si el disco del año 76 de Wings at the Speed of Sound, y el triple Wings Over America salió en el sello CBS, en este sello CBS, si saben de su existencia, por favor, me lo hacen saber, ya que estoy buscando estas ediciones estadounidenses. Me faltan Wings at the Speed of Sound, Band on the Run, y el Wings Over America si existe, ¿okay? Bueno, ando detrás de ellos, vamos a ver si aparecen. Espero sus comentarios y que se suscriban al canal, ¿ok? Le den a la campanita, le den me gusta y se suscriban al canal. ¿Qué particularidad hay con el disco? Bueno, que es el único disco de Paul que yo tengo en la fonoteca en diversos formatos. ¿Y por qué? Bueno, ¿y por qué voy a mostrárselos? Bueno, decidí mostrárselos ahorita. Primero por el 55 aniversario, y que me faltaba en un formato, ¿no? Que lo tengo en cassette. Aquí está el cassette, edición de Estados Unidos, Apple Records, la edición de cassette. Fíjense el formato de la cajita, del case, del cassette. Me permito mostrarles aquí. Apple Records original. McCartney, ya, Apple Records, hecho en Estados Unidos. El cassette. Bueno, tengo aquí el formato del cassette, así metido así en un cartoncito, bien bonito, bien chévere, como salió en la época, en el 70. Y también lo tengo en este formato. Este formato es poco común de ver hoy día, ¿ya? Esto era algo que existía en la época que se llamaba cinta de reel, ¿ok? También hecho en los Estados Unidos, esta cinta de reel. Ofrecía una calidad de sonido bastante decente, pero el cassette con el tiempo lo desplazó por la practicidad y lo pequeño, ¿no? O sea, lo cómodo. Pero este formato existía, la cinta de reel. Colocabas existía el aparato, pues yo no tengo el aparato, tengo el formato por la curiosidad de la pieza, del formato como colección. ¿Ok? Lo tengo así en cassette, en cinta de reel, los LPs, ¿ok? Inclusive el LP edición inglesa, se los voy a mostrar a continuación. El álbum de McCartney. Yo tengo la costumbre de guardar algunos sencillos. Este es un sencillo que no pertenece al disco, es de lo que fue lo primero que se considera que hizo Paul fuera de los Beatles. El tema central de la película de Family Way del año 1967 se acredita la autoría a Paul McCartney y a George Martin. La canción se llama Love in the Open Air, ¿okay? Esto es lo primero que hace Paul McCartney junto a George Martin en el año 67, y este es un single promocional, ¿ya? Bueno, procedo a mostrarles entonces aquí la edición británica del disco como tal, la edición de Apple Records como tal, ¿ya? Portada que se abre. Permítanme colocar esto por aquí. Beautiful cover con las fotos. Esta es la edición original inglesa del disco McCartney, ¿ya? Como vuelvo a repetirles, pues un disco muy bonito, muy personal, grabado en casa, con algunos retoques finales en Abbey Road para la mezcla, pero la grabación casi todo está hecho en casa, y Paul ejecutando piano, guitarra, bajo,
etc. Y Linda, que aparece en algunos, en coros, haciendo los coros en algunos temas, ¿ya? En este álbum está un clásico de Paul, que es el tema Maybe I'm Amazed. Maybe I'm Amazed. Están otros temas que iban a entrar que él los estaba ensayando con los Beatles en las sesiones de Let It Be, como Teddy Boy, por ejemplo. Pero bueno, a la final quedaron para este primer disco. Ese tema quedó para este primer disco solista. Paul lo rescató aquí para su primer álbum solista. Ok. Decido también entonces mostrarles el cassette, el reel. Y la feliz coincidencia me faltaba el disco. Okay, no lo tenía en disco compacto. Y hace unos días lo recibí. Aquí está, era lo que me faltaba. El disco compacto de McCartney. Esto fue editado en el 2011. Pero yo no lo había podido adquirir por X y Z circunstancias. Había comprado casi toda la serie McCartney Archive Collection, ¿verdad? Que se comenzó a editar ese año. ¿Ok? Interesante porque, claro, yo no lo había comprado antes también porque no tenía, la tesis que yo tengo es que tiene que ofrecer material adicional. O sea, el disco compacto para mí es un complemento, pero no puede ser como te digo, la réplica. No sé, es un concepto muy mío, muy personal. No puede ser la réplica exacta de lo que ya tengo en el EP, porque para escuchar las mismas canciones sin algo extra, ¿ya? Entonces tengo el LP, prefiero escuchar el LP. El sonido del LP siempre va a ser, la experiencia del disco de vinil siempre va a ser muy superior a la de cualquier otro formato. ¿Ok? En mi opinión muy personal. ¿Ya? Pero bueno, muy contento porque recibí ese mismo día, y fue casualidad, recibí los dos primeros discos como solistas, tanto de John como de Paul, en formato CD, que no los tenía ninguno de los dos en este formato. El Plástico No Van, esto es el Ultimate Mixes del año 2021. Y bueno, pero vamos a hablar del que nos ocupa ahorita. Pues los recibí a los dos juntos, llegaron juntos en el mismo paquete, en el mismo vuelo. Procedo a mostrarles pues un poquito de lo que es el McCartney en su edición Archive Collection, que es una edición bastante completa. Viene con su librito, las letras de las canciones, se me cayó un papelito, que en ese momento era una publicidad que anunciaba los lanzamientos pues, de futuros, los ya disponibles y los lanzamientos futuros de la colección de la McCartney Archive Collection. Esto está curado o sea, lo que tiene esta Archive Collection de particular es que está curado, preparado, seleccionado por el propio Paul McCartney. El propio Paul McCartney supervisa el proceso de elaboración de cada volumen de la Archive Collection, ¿ok? Y viene muy completo, o sea, mucho más completo, pues, o sea, lo que me gusta es eso. Son dos discos, el disco 1, que es el disco remasterizado, ya lo escuché, suena fantástico, y el disco 2, un bonus audio, que trae algunos temas inéditos y grabaciones en vivo. Aquí les voy a mostrar el listado de lo que contiene cada CD. Ok, CD 1, el álbum remasterizado, y el CD 2, unos temas adicionales en audio, con algunas cosas inéditas como Womankind, Suicide, y versiones en vivo de Maybe I'm Amazed, Every Night y Hot as Sun. ¿Okay? Maybe I'm Amazed aparecen dos versiones del One Hand Clapping, del especial One Hand Clapping, del cual mostré el CD que lo recibí hace poco también, que salió hace poco editado, y una versión en vivo en Glasgow del año 79 de la última gira de Wings, grabado durante la última gira de los Wings por Europa en el verano de 1979. ¿Okay? A ver, permiso. Aquí está. O sea, lo que se había publicado de la McCartney Collection hasta ese momento era el Band on the Run. Se inició con el Band on the Run y luego editaron McCartney 2. Me falta ya viene en camino. Lo voy a mostrar cuando llegue. Ya lo conseguí, ya viene en camino. Pude adquirirlo. Y bueno, pero lo estoy esperando. Estoy en la dulce espera. Y con esto completo todo lo que es la McCartney, la Archive Collection de McCartney en CD, en este formato, ¿ya? Hasta la fecha, lo que se ha publicado hasta la fecha. Faltan discos de Wings, los dos últimos discos de Wings por publicar, y faltan algunos discos de Paul de los años 80 que no han salido editados en esta colección. Los estoy esperando, como por ejemplo el soundtrack de la película Give My Regards to Broad Street del año 1984. Falta el disco de Press to Play,
del año 1986, entre otras cositas, ¿ok? Pero bueno, ya de eso hablaremos después. Con esto creo que me pongo al día con lo de Macar, con la Archivo Collection por lo menos. Me pongo al día en este formato de doble digipack, ¿ok? Y lo otro que bueno, iba a mostrarles, pues recibí pues con mucha alegría el primer disco de John, también iniciando su etapa post-Beatles, ¿ya? Es la Ultimate Mixes, que lo supervisan Yoko Ono y su hijo Sean Ono Lennon. Son los que supervisan estas reediciones. También en formato digipack, doble CD, ¿ok? Replicando el arte del LP. Son 2 discos, ¿ok? Aquí les muestro el disco 1. Aquí está el álbum original, disco 1, un poquito como la McCartney Collection están haciendo con los discos de John. Y aquí está el disco 2 con tomas alternas. El mismo disco, le agregan unos singles. Los primeros singles están haciéndolo muy bien porque están agregando los singles de manera coherente, de la manera cronológicamente correcta. Vamos a decirlo así. Entonces, los primeros singles, Give Peace a Chance, Cold Turkey e Instant Karma, ¿okay? Después hablaremos más en profundidad de este disco. Le vamos a dedicar a John y a estos Ultimate Mixes un especial, ¿ya? Lo único que sí extraño, que me hubiera agradado a mí por lo menos, los lados B de estos sencillos, de estos discos de 7 pulgadas, 45 RPM, Give Peace a Chance, Cold Turkey, Instant Karma, que aunque son canciones de Yoko, pues hubiera sido muy bueno tener los lados A y B, ¿no? Viene en una cajita, ya, con un librito, con bastantes fotos, bastantes datos, las letras de los temas. Yo lo compré de segunda mano y aquí está el hype sticker. La persona tuvo el detallazo de guardar el hype sticker. Aquí les muestro el libro con entrevistas, datos, notas, ok, las letras de las canciones. Y fotos, ¿vale? Fotos, ok. Y lo más bonito, y con esto voy a cerrar el video, me parece muy apropiado el mensaje que se va a lanzar. Trae una réplica de un póster que John y Yoko, se sabe que ellos estaban en ese momento entre los años 70 y 70, del 69 al 70, 71 estuvieron muy activos, hasta el 72, en el mismo año 72 muy activos en cuanto a su campaña por la paz mundial, por el fin de la guerra de Vietnam y tantos otros conflictos. Se podría decir que la canción de John, Give Peace a Chance, es un himno perenne y que va a ser eterno para la paz. Ahorita el mundo, para nadie es un secreto, el mundo está pasando por momentos muy convulsos. Tenemos conflictos, ¿verdad? Bélicos, en los que no voy a profundizar aquí en este video. Pero sí quiero cerrar con ese mensaje de John y Yoko del año 1970 y que hoy, en el 2025, 55 años después, sigue estando igualmente vigente. War is over if you want it. La guerra se termina si tú quieres. Amor y paz de John y Yoko. Amor y paz también para todos ustedes, mis fonotequeros de este servidor, César Augusto Casio, certificado de locución 55362. Bueno, nos vemos la próxima. Cuídense mucho, mucha paz, mucho amor, mucha música y que siga esa colección chévere. ¿Ok? Vale, nos vemos la próxima. Se les quiere mucho. Un abrazo.